Señor. Te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, Señor. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple. Gracias por traernos la bendición y la abundancia, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho libre de la enfermedad, de los accidentes, de la muerte prematura, Señor. Gracias porque nos has saciado de larga vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es medicina a nuestros cuerpos. Y desatamos esa medicina en mañana en el nombre de Jesús, para que cuerpos sean sanados a través de tu palabra, Señor, y podamos comprender cuál es la herencia que tú tienes para nosotros, Señor, a través de este pacto que hiciste con Abraham, nuestro Padre, Señor. Te damos gracias porque tú lo diste todo por nosotros en esa cruz del Calvario, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el que nos dirijas en esta mañana, porque tú eres el Señor de esta reunión y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos que no regresa vacía esta palabra, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús declaro frutos abundantes en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu que está sobre nosotros en este lugar, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús, y declaramos que movemos montañas a través de la fe que viene por el oír tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues este pacto de bendición que hizo Dios con Abraham es un pacto donde Dios le promete a Abraham que en él iban a ser benditas las naciones, y que él iba a ser bendición a las naciones. Esto es, la bendición representa la abundancia, pero la abundancia en las cosas buenas, las cosas que provienen de Dios. Todo lo bueno, dijo Santiago, capítulo 1, mire Santiago capítulo 1 dice, versículo 17, eso representa el pacto de bendición, el pacto de abundancia. Porque la palabra bendición se traduce como abundancia también. ¿Abundancia de qué? Abundancia de enfermedad, no. Abundancia de escasez, no. Abundancia de pobreza, no. Fíjese bien, es abundancia de todo lo bueno que proviene de nuestro Padre. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva. ¿Qué entiende usted toda buena dádiva? Todo buen regalo, ¿verdad? Todo regalo, todo lo bueno. Los buenos regalos más bien, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto, o sea, todo lo perfecto, todo regalo perfecto, desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Y quién es el que envía esas cosas? El Padre, ¿verdad? El Padre, de ahí proviene todo lo bueno, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza o cambio, dice, no hay ni un cambio en él. Pero tampoco dice que hay una sombra, ni una mínima sombra de variación. Si él le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones. Si él le dijo a Abraham, tú serás bendición. Es decir, a través de lo que Abraham recibió y obedeció a Abraham, porque Abraham fue obediente a ese pacto que hizo con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Y dice Romanos capítulo 2, que si usted está en Cristo Jesús, usted fue circuncidado en el corazón, dice, y usted es heredero, y usted es un israelita, así dice la Biblia. No es israelita el que lo es exteriormente, sino el que es en lo interior, en el corazón. Ese es el israelita. Por lo tanto, los descendientes de Abraham son todos los que están en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, por ahí el versículo 27, 28, dice que todos somos descendientes de Abraham si estamos en Cristo Jesús. Gálatas 3:16 dice que la simiente de Abraham es Cristo, es decir, la semilla o la descendencia por la cual iba a venir la bendición para las naciones, y venía a través de Abraham. Pero Abraham, y a través de Abraham venía, y a través de la descendencia de Abraham venía Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nació, le decían el hijo de David, ¿verdad?
Entonces, a través de Cristo, nosotros alcanzamos la bendición. Somos herederos de la abundancia de las cosas buenas que provienen de nuestro Padre Celestial. Si hay una enfermedad que está en ustedes, no viene de parte de Dios, porque todo lo bueno viene de parte de Dios. ¿Verdad que la enfermedad no es buena? Por supuesto que no es buena. Sin embargo, desafortunadamente algunas personas, por falta de conocimiento, dicen que la enfermedad viene de Dios y están toda la vida enfermos. Pero la enfermedad nunca la envió Dios. Porque si creemos que Dios envía enfermedad, las enfermedades llevan a las personas a la muerte. ¿Un cáncer a dónde lo lleva a la persona? A la muerte. Entonces estamos creyendo que Dios es malo porque Dios envía a las personas a la muerte. Y no puede ser así. O es bueno o es malo. Necesitamos decidirnos algún día a entender lo que Dios es. O es 80% bueno, o es 20% bueno. ¿Qué es Dios? No, Dios es 100% bueno. No hay ni una maldad en Él. Ahí en Primera de Juan, en una de las epístolas, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo, ¿verdad? El mismo apóstol Juan, que anduvo caminando con Jesús, dijo esta frase y estas palabras. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús. Y nosotros les anunciamos a ustedes, dice. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje más importante de la palabra? Que Dios es luz. ¿Qué más dice? Y no hay ningunas tinieblas en Él. La enfermedad no proviene de la luz. ¿Cuántos saben que la enfermedad no puede provenir de la luz? La enfermedad proviene de las tinieblas. Pues no hay ninguna tiniebla en Dios. Dios es luz y en Él no hay ni una mínima de sombra que pueda dañar su imagen como un Dios bueno. Hay muchos textos bíblicos que respaldan todo esto, pero necesitamos entenderlo. No podemos seguir creyendo, porque sí se ha creído desafortunadamente por falta de conocimiento. Si usted le ha tocado acudir o acudido a alguna congregación, otra congregación, ya sea cristiana o de otro tipo, usted va a escuchar muchas veces que Dios prueba a las personas con enfermedades. Y eso no puede ser. Están diciendo que Dios es tinieblas. Si alguien dice que de la enfermedad proviene de Dios, o que Dios los prueba con una enfermedad para pasarlos por el desierto, son las frases muy comunes que se escuchan. Es que Dios me está probando con este hijo que nació mongolito. Dios me está probando y me probó con y me trajo esta bendición. ¿Sabía que muchos dicen que cuando nacen hijos así deformes o con enfermedades congénitas, muchos dicen es Dios el que lo envió así? No puede ser Dios enviando. Al contrario, si usted supiera algo de lo que hace Satanás, si supiéramos algo de lo que hace Satanás, ¿sabe lo que hace Satanás? Muchos adoradores de Satanás que incluso se sacrifican animales, todavía sacrifican animales ellos, queriendo imitar lo que hacían en el Viejo Testamento como un simbolismo de la venida de nuestro Cordero Jesucristo. Pero ahorita los satanistas sacrifican gatitos. Una vez en Los Mochis yo estaba trabajando en un despacho contable y enseguida había un templo, lo voy a decir, masón, un templo masón que era de los que le llaman, los que defienden las cuestiones patrias de aquí en México, que defienden los símbolos y que defienden, no recuerdo cómo se llaman ese grupo de masones. Y continuamente encontramos gatitos que los tiraban de este lado del patio donde estaba el despacho. ¿Usted cree que es cosa buena andar sacrificando animalitos y derramando su sangre? Y en muchos casos dicen que esa sangre la utilizan y se la toman ellos. No sé qué cochinero hagan, pues, pero lo que le quiero decir en pocas palabras, que muchos satanistas, y hay testimonios de ex satanistas que se convirtieron a Cristo, como el Pistachón Zigzag. ¿Sí conoce al Pistachón Zigzag? Él era satanista antes de venir a Cristo. Ya desafortunadamente los satanistas lo mataron porque él anduvo hablando en contra de ellos, no sabe, hace como 1 año y medio, 2 años lo mataron al hermano este. El caso es que él sacó a relucir grandes cosas de los que hacen los satanistas.
Y una de las cosas que dice él que hacen es que van a los hospitales y van a donde están los bebés. Y cuando les dan la oportunidad, que la madre les da la oportunidad de que puedan entrar, dice que ellos, esos bebés, los consignan y se los dedican a Satanás. Aún los bebés en los vientres de las mamás. Entonces, regularmente esos bebés no nacen bien, ¿me entiende? No nacen bien. Y regularmente ahí es donde opera Satanás para que los bebés nazcan con problemas de enfermedades congénitas desde el nacimiento de su mamá. Otra de las cosas importantes que debemos de entender es personas que practicaron el ocultismo, la brujería. Me tocó conocer a otra persona en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que practicó la brujería. Ella practicaba la brujería, le hacía sus cosas a su novio para que se siguiera enamorando de ella. Ahora lo estoy sacando a la luz pública. Y le hacía sus cosas para que su novio se enamorara, es decir, los clásicos amarres que hacen los brujos, que se anuncian por el periódico y que muchas gentes van para allá. Resulta que ella le hacía sus amarres a su novio a través de cosas que le hacía, y esas porquerías que le hacía a ella redundó o resultó en que su hijo nació, ¿cómo cree que nació? Ciego. El niño de ella nació ciego. Fue Dios el que hizo que naciera ciego, fue la actividad que realizaba su madre. Ella realizaba una actividad de las tinieblas, ¿y qué pasó? Nació su hijo ciego. Es un niño, bueno, me tocó verlo ya como de 5 años. Un bebé ciego. No es Dios enviando a las personas que nazcan ciegos, no es Dios. Es el ser humano a través de los actos que realizamos aquí, por lo cual Satanás interviene. Dios nunca va a intervenir en hacer cosas malas. Entonces, eso es para que vayamos entendiendo el Evangelio de Jesucristo y podamos entender los pactos que hace Dios. Los pactos de Dios siempre son para cosas buenas. Vimos la historia de Jacob, vimos la historia de Abraham, de Isaac. Y usted cuando lee la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los patriarcas, a ellos se les llaman los patriarcas porque en ellos Dios confirmó el pacto con Jacob, confirmó el pacto con Isaac, y Dios en ellos ellos operaron más bien en la bendición y en la abundancia. ¿Qué abundancia tuvo Abraham? Fue riquísimo en oro, en plata, en ganado, ¿sabía usted? Isaac fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. Jacob fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. ¿Sí sabe usted que fue riquísimo? Y lo vamos a seguir viendo. Pero ahorita vamos a entrar a conocer la historia de José. Jacob vivió como 147 años aprox. Isaac vivió 180 años y Abraham vivió 175. Abraham, nuestro padre, vivió 175 años. Pero ¿por qué nos estamos muriendo a corta edad en el nuevo pacto cuando es mejor pacto? Estar en Cristo Jesús es mejor pacto que el pacto que vivió inclusive Abraham, nuestro padre. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido estos principios del pacto. No hemos entendido que si Abraham fue de larga vida, eso nos corresponde a la descendencia de Abraham, que somos los que estamos en Cristo Jesús. También a nosotros nos corresponde ser de larga vida. Si alguien se muere antes es porque desconoció estos principios espirituales. ¿Me entiende? Porque desconocimos estos principios. Génesis capítulo 37, comenzamos con la historia de Joselito. El gran José, tremendo este hombre. Usted va a conocer un poquito de historia. Génesis 37. Vamos a leer desde el versículo 1. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ahí habitó Jacob, ¿verdad? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de... ¿Con quién estaba José?
con los hijos de Bilha. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años tenía José. Y él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pero ¿cuáles eran los hermanos con los que estaba José? Estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Fíjense, hijos de Jacob, pero fueron hombres de mala fama. Y son las 12 tribus de Israel, para que me entiendan, 12 tribus de Israel. Pero resulta que los de la mala fama eran los hijos de ¿quién? Hijos de las concubinas de Jacob, no hijos de las esposas de Jacob. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Quiénes salieron malos? ¿Los hijos de la esposa o los hijos de las concubinas? Eso debemos de entenderlo. Salieron malos, ¿verdad? Hacían malas acciones. Pero José era el mitotero que le llevaba todos esos mensajes a su papá. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque quería que su papá rectificara a sus hijos, hijos de las concubinas, no eran hijos de las esposas. Entonces, grábese bien ese tema. ¿Estaba con quién? Con los hijos de las concubinas, no estaba con sus medios hermanos. Bueno, eran de medios hermanos, ¿verdad? Pero no estaban con los hijos de Lea ni con los hijos de Raquel, que era él y Benjamín, no estaban. Entonces él ayudaba y apoyaba en cuidar ovejas, era un pastor de ovejas, pero estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre, pero le informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué era lo que hacían? No dice exactamente, pero ahorita vamos a ver. Y luego dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, dice que amaba mucho a José, en primer lugar porque era el primogénito de la esposa. Sabemos que la esposa era Raquel, y era el primogénito de su esposa Raquel, la que amaba tanto, y era muy bella, dice la Biblia. Entonces, pero Raquel más adelante se ve que lo vende por un pequeño racimo de uvas, o no sé qué era ahí, qué tipo de frutas era. Dice que arrenda a su esposo a Lea, eso lo va a encontrar ahí también en la historia. Es importante que la lea haya disfrutado Jacob por ese racimo de uvas. Muy bien, entonces usted va a encontrar esa historia. Él que amaba tanto a su esposa, y su esposa lo renta por unas frutas. Más adelante en el versículo 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y estaba derecho. Y aquí dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba. ¿Qué estaba haciendo José? Contándole su sueño. ¿A quién? A sus hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer desde un poquito antes. Versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Centre la historia, por favor, centre esta historia, céntrela con qué hermanos estaba José. Era con los que convivía más y con los que apacentaba las ovejas, era con los hijos de las concubinas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Versículo 6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, dice José. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José soñaba, y José, en pocas palabras, sus hermanos interpretaban, entendían perfectamente el sueño. ¿Qué era lo que entendían sus hermanos? Que José iba a ser el Señor, iba a ser el rey sobre ellos. ¿Está captando?
Eso era lo que interpretaban sus hermanos. ¿Y saben qué? Se cumplió ese sueño profético. Se cumplió. Luego dice más adelante, versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ¿a quién? A mí. Nuevamente José sueña, Dios le da, ¿por qué cree que Dios le da esos sueños? Dios le está mostrando el pacto de bendición a través de esos sueños. Dios le está mostrando la abundancia. ¿Está captando qué le está mostrando Dios? Le dice, José, tú vas a ser el rey. Tú vas a ser el Señor. Hoy en el nuevo pacto, todos los que están en Cristo Jesús son reyes y señores. Eso dice Apocalipsis capítulo 1. Reyes y señores. Seguimos con la historia. ¿Qué interpretó su padre de este sueño? Versículo 10, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Qué impresionante, ¿verdad? Vendremos a postrarnos ante ti, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es importante entender con qué hermanos convivía José cuando trabajaban. Resulta que cuando ellos apacentaban las ovejas, no crea que voy a ir hoy en el día, voy a ir a llevar mis ovejas a que coman y en la tarde regreso a comer a mi casa. No era así. Ellos llevaban a apacentar las ovejas y podían tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses en ese lugar apacentando las ovejas. Es decir, no necesariamente tenían que regresar a su casa a dormir, ellos podían dormir en el campo. Así era como se acostumbraba en esa época. Entonces ellos trabajaban para su padre, obviamente. Los bienes eran ¿de quién? De su padre. ¿Cuántos saben que todos eran herederos de Jacob? Del ganado que tenía Jacob, todos eran herederos. Pero vamos a ver qué sucede más adelante. Resulta que en el versículo 14 Israel le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Es decir, José ya comenzaba a ser administrador ahí, ¿sí o no? Comenzaba a ser el mensajero de su padre, ¿estamos de acuerdo? Pero él ayudaba a su padre a administrar las ovejas porque él reportaba cuando sus hermanos a lo mejor no trabajaban. ¿Me están entendiendo? Ya empezaba él a tener un puesto dentro de una familia. Ahí comenzó prácticamente Dios a operar en la bendición sobre José. Versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Recuerden que José regularmente apacentaba las ovejas con los hijos de las concubinas. Es importante, le estoy repitiendo mucho esto, para lo siguiente que vaya a leer usted capte más o menos cómo estuvo el asunto. Versículo 18, versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice? Conspirados contra él para matarle. ¿Qué hermanos eran? ¿Los 12 hermanos? ¿O eran con los hermanos que él apacentaba las ovejas? Es importante que usted lo entienda esto, porque vamos a seguir leyendo la historia. Entendamos que no todos los hermanos de José querían destruirlo. Entonces dice que conspiraron contra José para matarle, dice el versículo 18, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué hermanos eran? ¿Los 12 hermanos o los hijos de las concubinas?
Ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted no se haga la idea que los 11 restantes hermanos querían matar a José. Para que usted entienda bien este mensaje. Luego dice el 21, cuando Rubén oyó esto, ¿qué dice? Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Estamos captando que no eran los 11 hermanos que querían matar a José. Ya estaba el primogénito de Jacob, hijo de Lea, llamado Rubén, quien estaba, ¿qué? Protegiendo a José. Estaba reconociendo Rubén que había algo especial en José, por lo cual sus hermanos, hijos de las concubinas, querían matarlo. Entonces dice, Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. ¿Por qué lo dijo esto Rubén? ¿Por qué dijo que lo echaran en la cisterna? Dice, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver ¿a quién? A su padre. ¿De qué manos lo libró? ¿De qué hermanos lo libró? ¿De los 11, de los otros 10 hermanos o de los hijos de las concubinas? ¿Quiénes eran los que actuaban mal? ¿Quiénes eran los malos de la película? Los hijos de las concubinas. Vamos a seguir leyendo. Génesis capítulo 37. Resultó que más adelante, versículo 25, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Quién está aquí defendiendo a José? Ahora ya no nada más Rubén, sino está ¿quién? Judá. ¿De quién es hijo Judá? ¿De las concubinas o de Lea? Una de las esposas de Jacob. Judá es hijo de Lea. Usted está captando ahí en esta historia que ya veaban 2 hijos de esposas que defienden a José. Entonces lo querían matar en pocas palabras eran los hijos de las concubinas. ¿Sí o no estamos de acuerdo en eso? Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, dice el versículo 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ya está ahora Judá defendiendo a José nuevamente. ¿Qué cree que representaba todo eso? Representaba que la mano de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios estaban sobre José. Ya Dios el pacto de bendición estaba operando en José. Porque el pacto de bendición no nada más es que usted tenga salud, no nada más es que sea sano, no nada más es que sea salvo, sino también goce y disfrute de la protección divina. Es decir, que no tenga que morir en un accidente, no tenga que morir en un hospital de una enfermedad, no tenga que morir de una muerte repentina, no tenga que morir de que lo atropelló una bicicleta, etc. Entonces, nosotros podemos ver básicamente que la mano de Dios ya estaba en la protección divina sobre José. Génesis 37, el 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Luego dice el 29, después Rubén volvió, ¿a dónde volvió Rubén? Eso significa que Rubén no estaba vendiéndolo. ¿Estamos de acuerdo? No estaba cuando hicieron el trato, exactamente. Estamos entendiendo que Rubén no participó en la venta de su hermano. Entonces no eran todos los hermanos de José los que tenían envidia, ni eran todos los hermanos de José que le tenían esa mala fe, para que me entiendan. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro.
rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Y dice, ¿a dónde iré yo? ¿Qué significa eso? Que como Rubén era el primogénito de Jacob, él era, en pocas palabras, el encargado de José, para que me entiendan, de proteger a José. ¿Estamos de acuerdo en eso? Era el primer hijo que tuvo Jacob de Lea, Rubén. Y era el encargado de cuidar a sus demás hermanos, aún a José y a Benjamín. Entonces, dice el 31, ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito en las cavas y tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, hemos hallado, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Es decir, este hombre se entristeció por la muerte de su hijo José. ¿Qué representa esto? Que Jacob fue engañado. ¿Sí o no fue engañado? ¿Y quién fue el que engañó a su padre para obtener de esa manera la bendición? Que le correspondía a Jacob porque la había ganado. ¿A quién se la ganó? A Esaú. Se la compró por un plato de lentejas. Jacob le compró a Esaú por un plato de comida, le compró la primogenitura. Le compró la bendición, le compró lo que representaba el pacto de abundancia. ¿Eso se lo compró quién? Jacob se lo compró a Esaú. Pero aún de que se lo compró a Esaú, todavía él actuó en engañar a su padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí engañó a Isaac o no? ¿Sí, verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O ya tienen hambre? Que los veo como con hambre, algo así. Como que no desayunaron el día de hoy. Bueno, el caso es que mire, Jacob engañó a su padre, pero ahora Jacob estaba siendo engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha en esta tierra. Si sembramos maldad, vamos a cosechar maldad. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Eso es una ley que viene en Gálatas capítulo 6. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, eso cosechará. Con la túnica, Rubén, en pocas palabras, no le quedaba otra opción más que consolar a su padre. No le quedaba otra opción. Entonces dice, versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Por qué representaba que Rubén hubiese participado en esto? Ahora sí, en el engaño contra su padre. Porque regularmente el primogénito era el responsable para vida o para muerte. Vamos a leer más adelante, cuando Judá dijo, yo respondo, pues mi hermano Benjamín dijo, Judá. Eso representaba que si Judá fallaba y no le regresaba Benjamín a su padre Jacob, representaba que Judá tenía que morir, en pocas palabras, porque no cumplió su palabra de pacto. Tan eran así fuertes las palabras del pacto en el Viejo Testamento, que cada promesa que le hacían las personas a otra persona, incluso aún más a Dios, imagínense, si a otra persona respetando un pacto con otra persona, tan así de muerte, que decían, si no te cumplo, yo sea muerto. Así decían las personas, eran tan rectos en su palabra, lo que no sucede en la actualidad, ¿verdad? Te prometo esto. Está como un hermano allá en Los Mochis, ahora voy a hablar ahora que estoy acá en Jalisco. Cuando recién lo conocí, me invitó unos marisquitos a su casa, y en 4 años que estuve en la congregación de Los Mochis nunca llegaron. Pero le hizo una promesa a él, ¿me entiende? Así es que mejor nunca me invite. O invítame y cumpla. Entonces, después de 4 años, pasaron 5 años y el pastor Bernardo me dice, el hermano me invitó unos mariscos. Gloria a Dios, tú cosechaste lo que me prometieron a mí.
Y en el viejo pacto sabía que no era así. Ahí cumplían su palabra. Porque si ellos no cumplían su palabra era contra su propia vida, para que me entiendan. Era algo muy fuerte. Las palabras que ellos hablaban. Y más palabras de promesas o de pacto eran impresionantes. Si alguien, y actualmente, ¿qué pasa con una persona que dice algo y no lo cumple? No hay una seriedad, ¿me entiendes? Menos cuando somos hijos de Dios, menos cuando predicamos el Evangelio. Si no cumplimos algo, es porque nuestra palabra no tiene garantía, no tiene validez. Así que siempre hay que tratar de cumplir la palabra. Si algún día se me pasó a algunos de ustedes cumplir la palabra, por favor recuérdenmelo. Algunos se nos olvida, ¿verdad? Pero bueno, en fin, tenemos que cumplir la palabra que hablamos. Y era muy fuerte en el viejo pacto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante esto. Usted lo va a captar. Que alguien decía contra mi propia vida, inclusive Judá dijo, no importa, mata a mis 2 hijos, le dijo a su padre Jacob. Mis 2 hijos que mueran, dice, si no te traigo a Benjamín. Era impresionante cómo ellos, hasta con su propia vida, era como un juramento para que me entiendan lo que hacían con sus palabras. Por eso Rubén sabía que tenía que morir, si no regresaba con José. ¿Entiende? ¿Qué hizo Rubén? Preservar su vida. Desafortunadamente, engañando a Jacob, pero Jacob estaba cosechando lo que había sembrado con su padre Isaac. ¿Estamos entendiendo? Son leyes espirituales que se cumplen. Hoy en el nuevo pacto, si sembramos algo malo, si sembramos una venganza, si sembramos odio, rencor, si sembramos malas palabras o malos deseos, si estamos a tiempo de arrepentirnos, dice que Él nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia. Es decir, hoy estamos en un nuevo pacto, en el pacto de gracia en Cristo Jesús, de tal manera que si yo le hago algo a alguien y le digo, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, la regué, entonces dice que Él nos limpia con su sangre, es como si no hubiésemos cometido ni un solo pecado o error. Esa es la gran ventaja de vivir en ese nuevo pacto. En el viejo pacto existían algunas leyes, inclusive, que eran costumbres de los lugares donde se practicaba eso. De tal manera que si alguien no cumplía su palabra, tenía que venir, era contra su propia vida o la vida de su familia. Era así de fuerte el pacto o la promesa que hacían las personas, o el juramento que hacían las personas. Entonces estamos de acuerdo que Rubén no sabía, ¿verdad? Que a su hermano lo habían vendido. Regresó y ya no lo encontraron. Más aún, no dice que sus hermanos le declararon, si lo habían matado o lo habían vendido. Simple y sencillamente dice el 31, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, yo ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, etcétera. En eso sí participó Rubén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Que Dios protegió la vida de José, ¿verdad? La bendición y ese pacto de bendición estaba sobre la vida de José. A través de sus propios hermanos, Dios usando personas para la protección divina de ellos. Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ya José había pasado a unos nuevos dueños. Es importante entender que los que lo compraron originalmente, ¿cuántos saben ustedes que eran familiares del hermano de Isaac? Cuando nació Isaac, también nació alguien que se llamaba Ismael, ¿sí sabía, verdad? El hermano de Isaac era Ismael. Pero resulta que Ismael nació ¿de quién? De la esclava. Isaac nació según la promesa a través de Sara. Entonces, los hijos de Ismael y la descendencia de Ismael básicamente se dedicaron a la esclavitud, a agarrar personas para esclavitud. Y compraban y vendían, si se fija, compraban y vendían personas. En esa época, de antemano, era muy común. Si se fija, si usted verifica en Jacob, en Isaac y en Abraham, no habla que eran esclavos lo que le servían, sino decía que eran siervos.
eran sirvientes de ellos, mas no esclavos. Eso significa que Abraham les compartía un salario, para que me entiendan. Un salario en esa época les pagaba Abraham, lo que no sucedía con los demás pueblos, porque los ismaelitas, ellos se dedicaban a comerciar, pero ya eran esclavos. ¿Tenía derecho José en la casa de Potifar? ¿Tendría derecho José a tener un salario? No, porque era un esclavo. Tenía que servir a su amo y obviamente que tenía derecho ¿a qué? A la alimentación, ¿no? Llegamos al capítulo 39, llevado pues José a Egipto, ya estaba ahora en Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ya, mas Jehová estaba con José. Fíjese, Dios nunca lo abandonó. A pesar de que estaba en una circunstancia, ¿cuántos saben que era una circunstancia difícil siendo un esclavo? Después de ser hijo, después de ser un junior, porque era un junior de José, ¿sabe que era un junior? Hijo de papi, ¿sí sabe qué era? Es que era millonario Jacob. Acuérdese que la otra vez sacamos que el regalo que le dio a Esaú era como 1,5 millones, más o menos. 1,5 millones le dio de presentes a Esaú, a su hermano, Jacob. Significa que era millonario. De tal manera que después se separaron, Jacob y Esaú. Se separaron, ¿por qué cree? ¿Por qué cree que se separaron? Porque no podían comer el ganado de los dos, no cabían ya de tanto ganado que tenían. Entonces, significa que José era un junior, hijo de papi y amado por papi, el cual tenía todas las cosas en su casa. ¿Cuántos saben que gozaba de todas las cosas? Todo lo que tenía su padre lo disfrutaba José, pero tenía que trabajar también, ¿me entiende? Era junior pero trabajador, no como los juniors de hoy, que no les gusta trabajar, hijos de papi en unos carrazos y quemando llanta. No, no era así, él sí trabajaba. Entonces, llegamos al capítulo 39, versículo 2. El Señor estaba con José, y fue varón que, aún siendo esclavo, era próspero. ¿Está captando? ¿Cuántos saben que era esclavo? Pero próspero. Rico, pero esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre José y usted? De que usted ya no es un esclavo y Jesús ya lo enriqueció, aunque no se vea manifiesto todavía, pero se va a ver manifiesto. Esa es la diferencia. José era un esclavo, pero era varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo vio? ¿Cómo pudo ver su amo Potifar que Dios estaba con José? Muy sencillo, porque todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Es decir, se multiplicaban lo que había en los bienes que tenía Potifar. ¿Me entiende? ¿Qué se multiplicaban? Las ovejas. ¿Qué se multiplicaba? El dinero. ¿Qué se multiplicaba? Las cosechas de Potifar. Todo se estaba multiplicando en este hombre, y en eso se dio cuenta Potifar que Dios estaba con José. Impresionante, ¿verdad? Por eso las personas se van a dar cuenta en nosotros, ahora que se manifiesta este pacto de bendición, se van a dar cuenta que Dios está con nosotros, porque todo lo que hagamos, todo lo que hacemos prospera, es multiplicado. ¿Está entendiendo? Dice el versículo 5. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, y José le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Impresionante. De ser un esclavo pasó a ser ¿qué? Mayordomo. En pocas palabras, era el administrador de todos los bienes de Potifar. De ser un esclavo. ¿Y cuántos saben que un mayordomo ya recibe sueldo? Dejó de ser esclavo y pasó a ser ¿qué? Mayordomo. ¿Cuándo había José comenzado a administrar? ¿Cuándo comenzó José a administrar? Cuando ayudaba a sus hermanos a administrar las ovejas, y ayudaba más bien a su padre a ubicar, administrar
el trabajo de sus hermanos, para que sus hermanos trabajaran correctamente y no hicieran lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí comenzaba ya Dios a usar a José. Ahora resulta que ya es administrador, no nada más ahora con su padre, sino ahora es administrador en Egipto. Pero solamente de él, de un empresario, para que me entiendan. Solamente de un empresario. Entonces podemos ver que la mano de Dios estaba con José. Y todo lo que hacía José, porque ayudaba a su amo Potifar, se multiplicaba. Era impresionante cómo se multiplicaba. Usted también se deberían de multiplicar las cosas con nosotros, ¿entiende? Deberíamos de tener un poder creativo, lo tenemos más bien, pero debería manifestarse ese poder creativo para hacer finanzas, para hacer dinero, para hacer bienes, para hacer riquezas. Todo eso viene a través del conocimiento de este pacto. Si no se ha visto hasta ahorita, es porque al escuchar usted estos principios, se tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque a través de escuchar esto viene la fe, donde se manifiesta el poder de Dios para hacer cosas creativas y multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y multiplicar donde estemos, ¿me entiende? De tal manera que todos puedan ver cada vez que esta persona está trabajando en mi empresa, es la mejor empresa. Un hermano de Los Mochis es administrador en una tienda que vende materiales para construcción. Y la tienda donde está en un poblado, ni siquiera está en la ciudad de Los Mochis. Y vende mucho más que la que está en la ciudad de Los Mochis. Y nada más él está en la empresa, pero sale de vacaciones y bajan las ventas, regresa a la empresa y empiezan a subir las ventas. Impresionante. Eso mismo va a operar en nosotros a través de conocer este pacto de bendición. Porque es un poder creativo que nos da Dios. Eso es parte del pacto. Es un poder creativo para multiplicar las cosas. Las cosas buenas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Las cosas buenas. Entendiendo este pacto en 2015, debemos de comenzar a operar en él. Debemos de ser las personas de mayor excelencia en nuestros trabajos. ¿Entienden? Debemos de ser los excelentes en nuestro trabajo. Que todo el mundo voltee y diga, este realmente es una persona excelente. Y está aquí porque es una persona excelente. Porque hace el trabajo de la mejor manera. Porque se ve que es superior a todos. No porque se cree, ¿me entiende? Sino porque el trabajo que desempeña es excelente. Es eficaz, es eficiente en su empleo. Eso es lo que deben de ver en nosotros. Y no personas problemáticos. Me tocó conocer una empresa. La primera empresa que comencé a trabajar aquí en la ciudad de Guadalajara, me encontré dos personas que decían que eran cristianos. Me los encontré laborando ahí. Desafortunadamente, la mayoría de la empresa no los quería. Y le dije, ¿por qué no los quiere? Pues son hijos de Dios, deben de tener gracia delante de los ojos de los hombres. No, porque eran las personas que actuaban más mal ahí contra los demás. Eran los que actuaban más mal. No las podían ver, en serio. Y a mí me daba tristeza, digo, bueno, pues aquí que hablaré de Cristo o me callaré con esos testimonios. Eran dos trabajadoras en la empresa donde estaban y no las querían. Y eso no es gracia, eso no es favor de Dios. ¿Y por qué no los querían? Porque su actuación no era conforme a la palabra. ¿Está entendiendo? Nosotros debemos ser bendición donde quiera que estemos. Debemos ser las mejores personas. Debemos de ser los más excelentes. Así como los alumnos en las escuelas, nuestros hijos, deben de ser los mejores. Que digan, está en el cuadro de honor. Que digan, es un niño que se porta bien. Que digan, este niño realmente vale la pena recomendarlo. Eso debemos de ser nosotros. Así es que aguas. Aguas. Deben de ser los mejores hijos. ¿Y cómo comienza eso? Comienza por la educación espiritual que ustedes les están dando aquí. Ustedes no les están enseñando a robar, ¿verdad? No, porque nosotros no lo hacemos y nosotros tratamos de ayudarles para que ellos actúen conforme a la palabra, amen más a Dios y se comporten realmente como alguien que corresponde al pacto, ¿me entiende? Génesis capítulo 39, después de la regañada, viene...
No, no es cierto, es una reflexión. Génesis capítulo 39. Estamos de acuerdo que Dios hacía todo lo que, Dios prosperaba todo lo que José hacía, ¿verdad? Y ya llamó la atención de Potifar y lo puso de administrador. Ya no vas a ser más un esclavo, ahora vas a ser el administrador. ¿Qué significa? Que ante José se sujetaban los demás esclavos, ¿sí o no? Él administraba a los demás esclavos. Dejó de ser esclavo y pasó a ser señor de a lo mejor de un rancho, para que me entienda, un rancho de Potifar. Impresionante cómo Dios operó en la vida de de José, perdón. Entonces, usted lee el 39 y va a encontrar la historia. Desafortunadamente, José era un hombre guapo. Afortunado, y lo seguían las mujeres. La esposa de este hombre, Potifar, ¿qué cree que hizo? Se enamoró de José. Y dice que le estuvo insistiendo por días, le estuvo insistiendo. Todos los días le insistía. Poder tener unos momentos de que José le explicara la palabra de Dios. Ah, no fue eso, ¿va? No. Ella quería estar con José. El caso es que José tenía un gran respeto por su patrón, pero más respeto era por Dios, ¿sabía usted? Era mucho mayor el respeto por Dios. Vamos a ver el versículo 20. Y tomó su amo a José. Vamos a leer un poquito más atrás, mire. ¿Qué pasó con esta mujer? Versículo 10. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No dice que se quedó, ¿estamos de acuerdo? No dice que se quedó. ¿Qué pasaría con un hombre en la actualidad? ¿Haría lo mismo que José? Usted declare por fe que su marido sí. Declárelo por fe. Yo declaro que mi marido es igual que José. Un hombre que respeta a Dios y me respeta a mí. ¿Así lo va a declarar o no? Bueno, versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que... Y esa historia es que ella engañó a los demás para hacerles creer que era todo lo contrario, que José había abusado de ella, ¿me entiende? El caso es que dice el versículo 17 que llegó Potifar. Entonces le habló, dice ella, las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Qué estaban haciendo ahí con José? Calumniándolo, ¿sí o no? Después de que José ya era administrador, era señor de las empresas de Potifar, luego llegó Satanás, ¿con qué? Con difamación. Hay que no se asuste usted cuando le esté yendo muy bien, ahora que empiece a operar en el pacto y que de repente lleguen a difamar. No se asuste, pero usted tiene la autoridad de echar fuera. En esa época todavía José no tenía esa autoridad. Ahora ya la tenemos en Cristo Jesús. O sea, ahora podemos decir: yo condeno toda lengua que se levante contra mí en el nombre de Jesús, porque eso viene en Isaías 54, por ahí viene esa promesa para nosotros. Yo condeno toda lengua en el nombre de Jesús y me declaro libre de toda lengua contraria a la palabra de Dios, contraria al pacto de bendición que está sobre mí. Ahora ya tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Antes José no la tenía, por eso eran más frágiles en el viejo pacto. Aunque vivieron en fragilidad ellos y en debilidad porque no tenían la autoridad y el poder, aún gozaron y disfrutaron de la bendición de Dios. Versículo 18, cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras
que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Desafortunadamente volvió otra vez a esclavitud. Pero José no tenía el poder ni la autoridad que tenemos hoy, delegada por Cristo Jesús. Pero vean la reacción de José en el versículo 9, cuando la mujer lo andaba queriendo seducir. Esa es la palabra. Dijo José, y estas fueron las respuestas de José, espero que sea la respuesta de todos los varones, que escuchemos esta palabra. Versículo 8, él no quiso, dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Luego dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? No dijo contra su amo, sino dijo contra Dios, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta del gran respeto que tenía este hombre por Dios? Es decir, cuando un hombre engaña a su esposa, no está pecando contra su esposa, está pecando contra Dios. Lo cual, mientras ese hombre no tenga a Dios en su vida, se le va a complicar todavía más, ¿me entiende? Hay una frase muy que decía un hombre de palabra de fe, dice, el perro por naturaleza ladra, el pajarito por naturaleza canta, el gato por naturaleza maulla, etcétera, etcétera. Cada animalito de acuerdo a su naturaleza, un gato difícilmente va a poder ladrar, aunque los pericos ladran. Bueno, pero esa es otra historia. Regularmente cada quien de acuerdo a su naturaleza va a maullar, va a ladrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con uno que no tiene a Cristo en su corazón y por naturaleza es un muerto espiritual, separado de Dios? ¿Qué va a pasar? Por naturaleza son pecadores porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero los que hemos recibido a Cristo Jesús ya somos justicia de Dios en Él. Es decir, ya no somos más pecadores porque hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. Somos renacidos por la palabra de Dios, lo cual significa que tenemos naturaleza divina en lugar de tener naturaleza de pecado. Lo cual ya no operamos nosotros en eso, ¿me entienden? No debemos de operar en eso. Y un muerto espiritual, como ya tiene naturaleza de pecado, lo que hace por naturaleza, pues tiene que pecar, porque es un muerto espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces realmente así opera la ley espiritual. No le puede alguien exigir a su marido, muerto espiritual, que respete a su esposa, cuando ni siquiera conoce ni tiene respeto por Dios, ¿me entiende? Pero cuando un hombre recibió a Cristo en su corazón y tiene respeto por Dios, como respeta y ama tanto a Dios, no le va a fallar a su esposa, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa con un hombre sin Dios? Olvídelo. Le ponen a las 10 esposas de Potifar. Y se le hacen poquitas. Entonces, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón no debemos de actuar de esa manera. Ya somos diferentes, hemos pasado de muerte a vida, naturaleza de pecado a naturaleza divina hoy. Somos templo del Espíritu Santo y ya no pecamos por naturaleza. Aunque hay algunos que como no han renovado su mente todavía cometen esos pecados, ¿me entiende? Por no renovar la mente. Es decir, nacen de nuevo pero jamás escuchan la palabra, por consecuencia existe o pierden esa comunión con el Espíritu de Dios. Y ya vamos a terminar, para no enfadarles mucho con esta historia. Continuamos el próximo domingo con esta historia. Quiero que lea esta parte. Génesis 39, versículo 20. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Dejó de ser señor, dejó de ser administrador y volvió a ser esclavo. Pero Jehová, dice, estaba con José, es decir, Dios nunca lo desamparó, aunque estaba otra vez en la cárcel. ¿Se da cuenta que Dios no nos desampara ni aunque estemos en problemas, ni aunque estemos bien? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nuevamente de esclavo, preso, volvió a ser un administrador ahora de la cárcel. ¿Estamos entendiendo? Pero no podía salir de la cárcel. Era el administrador, pero no podía salir de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. ¿Estamos de acuerdo? Que lo prosperó cuando era un esclavo en Egipto, lo prosperó también cuando era un reo en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo que hacía José lo veía todo el mundo y decía, no, yo quiero que él sea el administrador de la cárcel. ¿Está captando? Lejos de ser un reo, él fuera el administrador de la cárcel. Y como administrador, ¿qué cree que hacía José? Gozaba de beneficios. ¿Estamos entendiendo? ¿Podrá alguien de la cárcel, de nuestros hermanos en Cristo que están ahí, que recibieron a Cristo Jesús, podrán dejarle encargado la cárcel y le abrirán la cárcel a los reos para que huyan, o podrán cuidar? Yo creo que sí pueden cuidar la cárcel, ¿verdad? De los hermanos que están ahí. No creo que ellos se quieran huir y salir. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa si se lo dan a uno que no conoce a Cristo dentro de la cárcel? A ver, te encargo la cárcel. Al rato no haya ni un reo, ¿me entiende? Entonces José, encargarle la cárcel significa que los reos estaban ahí permaneciendo bajo el cuidado de José y no podían salir, porque era un hombre de respeto, era un hombre que amaba a Dios y él sabía que si le fallaba, fíjense, él sabía que si le fallaba al dueño de la cárcel, él le fallaba ¿a quién? A Dios. Así como nosotros laboramos en una empresa, si le fallamos al dueño de la empresa, transeándole una lana de más al dueño de la empresa, no estamos transeando al dueño de la empresa. Estamos pecando de acuerdo a nuestros principios espirituales contra él, aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. Estamos pecando contra Dios. Aún así, en el nuevo pacto, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, el que peca en la carne, o sea, con su cuerpo, no con su mente ni con su alma, sino el que peca en la carne contra su propio cuerpo, peca, no contra Dios, cuando se trata de cosas de la carne. Pero aún así debemos de entender este principio espiritual. Dios, dice Hebreos capítulo 12, es importante que lo entendamos esto. Nacimos de nuevo, y ya vamos a terminar con esto. Hebreos en el capítulo 10. Dice el versículo 10, en esta voluntad somos santificados. ¿Por qué es usted un santo? No por lo que usted haga o deje de hacer. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, dice, día tras día ministrando, ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los que fueron apartados o santificados. Él decía, usted nació de nuevo, Él lo perfeccionó en su espíritu. Dios trabajó en nuestro espíritu, nos liberó, nos salvó, pero nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma y en nuestra mente. ¿Cómo tenemos que trabajar? Escuchando la palabra y renovando nuestra mente para que se asemeje la mente a la mente de Cristo y poder actuar como Cristo. Cristo amó al mundo, Cristo amó a los semejantes. Si nosotros amamos a los semejantes, no vamos a robarle a nuestro patrón, ¿me entiende? No vamos a robarle al hermano. Cuando me den dinero de más en la tienda, no me voy a quedar con él, etcétera. ¿Está captando? ¿Por qué?
Porque independientemente que Él me santificó en mi espíritu, yo necesito santificar mi alma a través de renovarme con la palabra bendita de Dios. Entonces Él nos hace perfectos, pero hay una parte aquí muy importante que también es necesario que comprendamos. Dice en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados y transgresiones. Es decir, nosotros somos justificados, nacidos de nuevo por la fe. Y Dios nunca se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, porque ese es el pacto que Él iba a hacer, poner su palabra en nuestros corazones, y Él nunca jamás se iba a acordar de nuestros pecados. Es decir, lo pasado, pasado, como dijo José. Dijo Dios, ya no me interesa. Es bíblico, digo, es bíblico, ¿no? Aunque lo haya dicho José, pero lo pasado, dijo Dios, ya no me interesa. ¿Me entiende usted? Todo lo que haya ocurrido en el pasado, hay personas que van y se confiesan todos los días delante de Dios o delante de personas, todos los días se confiesan del pecado que cometieron hace 10, 20 años, pero dice Dios, yo nunca me acordaré ya de eso, porque ya establecí mi pacto contigo, que establecí mi ley y mi palabra dentro de tu corazón, naciste de nuevo, Cristo fue depositado en tu corazón, eres templo del Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de tu pasado, de aquí en adelante, todo lo que hagas de aquí en adelante, entonces sí, pero de tu pasado jamás me acordaré. Aunque el diablo nos los haga recordar, Dios nunca se acuerda, ¿me entiende? Ese es el sacrificio de Jesús, esa es la gracia de nuestro Dios, ese es el favor de Dios que nos ha dado. Que si bien es cierto necesitamos cambiar nuestras actitudes en el presente, todos tenemos que cambiar actitudes, pero el pasado nunca nos los va a venir a recordar Dios. El que nos recuerda el pasado se llama Satanás, el diablo. ¿Y sabe cómo no lo recuerda? Cuando la pareja se están peleando, ¿te acuerdas, viejo, lo que me hiciste hace 10 años? Y nunca se olvida la esposa de hace 10 años. ¿Entiende? Y eso, dice Dios, yo nunca me voy a acordar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es un ser humano, ¿me entiende? Hay personas que toda la vida han guardado resentimiento por lo que le hizo su pareja. Y los odian después de tantos años, pero Dios dice, yo nunca me acuerdo de eso. Aunque esa persona haya fallado, aunque sea el asesino más cruel que pueda haber habido, pero conoció a Dios, recibió a Jesucristo en su corazón, nació de nuevo. ¿Sí o no en la cárcel, hermana, hay personas que mataron a alguien? ¿Ellos no merecían el perdón de Dios? Claro que lo merecían. Ellos recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, son nuevas criaturas. Dios ya no se acuerda si mataron a alguien en el pasado. Lo único que sabe Dios es que ahora son sus hijos, amados, así como amó a Jesús, ahora ama al que haya sido un delincuente, haya matado a una persona y esté en la cárcel. Así es Dios, de bueno y de misericordioso. Póngase de pie, dale gracias a Dios por este pacto. Te damos gracias, Señor, por este pacto maravilloso que tú hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos por esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor y tu bondad, Padre. Gracias por haber hecho ese pacto con Abraham, nuestro Padre, según la carne. Padre Celestial, tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios que siempre los cumple. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti, Señor. La abundancia nos pertenece, Señor. Es parte de nuestro pacto, porque somos descendientes de Abraham, herederos según esa promesa de bendición y de abundancia para todas las naciones de la tierra. Nosotros somos esas naciones, Señor, que somos herederos de ese pacto. En el nombre de Jesús declaramos ahora mismo que Dios nunca se acordará jamás de mis transgresiones, porque Jesucristo
es el Señor de nuestra vida. Jesús, te recibimos en nuestros corazones y te declaramos el Señor de nuestra vida. Hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Somos esa generación, Señor, que te ama. Somos esa generación que busca lo mejor, Señor. Somos esa generación de pacto, que hemos creído que la abundancia que vivió Abraham, Isaac y Jacob y José también nos pertenece, Señor. Todo lo que toca nuestras manos es multiplicado, es bendecido por ti, es prosperado por ti, Señor. Desatamos ese mismo poder y esa unción del pacto de bendición para que todo lo que yo emprenda, todo lo que yo haga en el nombre de Jesús, ya sea que adopte la actitud de Jacob de trabajar por mi casa y tú multipliques lo que yo haga, que tú multipliques la empresa que yo cree, también, Señor, ser una persona o actuar como José. Yo decido si actuar como Jacob o actuar como José, Señor. José también estuvo siempre bajo un patrón, pero siempre era el Señor, era el administrador, Señor, en el nombre de Jesús, porque todo lo que hacía José, tú lo multiplicabas, Padre. Así hoy en este nuevo pacto que vivimos, en el nombre de Jesús, tú todo lo multiplicas, Señor. Tú nos das conceptos, ideas, el poder para hacer la riqueza, Señor, a fin de confirmar tu pacto, ese pacto que hiciste con Abraham, Señor, con Isaac y con Jacob. Nosotros declaramos que también esa abundancia la vivimos hoy en este tiempo. Declaramos que somos saciados de larga vida, que no vamos a morir de una enfermedad incurable, porque tu favor y tu gracia y tu bendición está sobre nosotros. Declaramos que no vamos a morir repentinamente, Señor, porque tu palabra dice que yo no tendré temor de malas noticias. Yo declaro que mis hijos son los mejores hijos, los más sabios de la escuela donde están, los más inteligentes, porque tu gracia y tu favor está con ellos. En el nombre de Jesús declaramos que la bendición y la abundancia también les alcanza a ellos, porque son parte de la descendencia, Señor. Son parte del pacto de bendición, Padre. En el nombre de Jesús desatamos ese poder sobre nuestra descendencia, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que la abundancia está también en nuestros hijos, Señor, en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por darnos ese pacto. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Jesús, porque tú derramaste tu sangre. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar en esta mañana. El universo te adora en ti, Señor, completo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te queremos exaltar. Gracias, Señor.